estamos. Bueno chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el texto de Marta Marín, la enseñanza de la lingüística, la lingüística y la enseñanza de la lengua. Hola, Tengo Joan, la ¿todo portada del bien? libro. Sí, tenemos que presentar para la mesa, así que tenemos que defenderlo. Bien. Esta es la portada. Como dije anteriormente, en esta ocasión vamos a hablar sobre el texto de Marta Marín, lingüística y la enseñanza de la lengua. Claro, Ella comienza con el concepto de la comunicación, o sea, propone el concepto de comunicación. claro, ella lo que se refiere es que no es solamente un acto mecánico humano, sino que hay varios factores y varios factores que están en el circuito comunicativo. No es solamente emisor, receptor, sino que también incluyen otras cosas, como después playa en el texto después. Claro, ella habla sobre que la comunicación humana tiene que tener unidades significativas para que se dé de forma factible, digamos. Claro. Ujú. ¿Y a qué se refiere con unidades significativas? ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo interpreté como que cuando habla de unidades significativas está hablando sobre que tiene que haber una significación para que se dé la comunicación. Tiene que tener un sentido, tiene que ser amplio. O sea, la comunicación en sí es algo global, Exactamente. abarca muchas, más que lo oracional, porque nos comunicamos de manera discursiva. Y tenemos que tener en cuenta que esta comunicación se va a dar en situaciones cambiantes. Claro, Es decir, el interlocutor lo que va a hacer es pensar qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Cuando hablamos de situaciones cambiantes nos referimos a eso. sí. Bueno, y estas preguntas que van surgiendo, el qué decir, cómo decir, cuándo decirlo, le va a permitir organizarse para poder desarrollar una comunicación más efectiva y poner a su vez juego ciertas competencias o habilidades. Claro, es justamente ahí ya ella empieza a hablar, digamos, empieza a explayarse con el concepto de competencia comunicativa. Y entra lo que vos decís yo. Ella habla que estas competencias comunicativas van a ser las habilidades y conocimientos que el sujeto va a ir adquiriendo para poder desenvolverse dentro del ámbito o dentro de la cultura que lo rodea. Totalmente. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Como dijimos, se desarrolla a lo largo de toda la vida. Esto va, bueno, se desarrolla a lo largo de toda la vida y a su vez tiene en cuenta diferentes tipos de competencia, que son 5, que son... Una siempre tiene más preponderancia que otra. Por ejemplo, la competencia lingüística. ¿Se acuerdan de lo que era la competencia lingüística? ¿Cuál es la Bueno, capacidad de lo que escribir un texto adecuado? ¿Cómo formular bien una oración? Uh-huh. Claro, en la competencia lingüística se va a trabajar lo que es la sintaxis y el léxico de una persona. Claro. Uh-huh. Eso es decir, de la manera o la forma de comunicarnos adecuadamente y que se pueda comprender lo que se está diciendo. Claro, por eso después habla de la competencia discursiva. Uh-huh. Pero en la discursiva lo que refiere más es a elegir cómo que ubicarse en el contexto. No es la misma forma que me voy a comunicar frente a ustedes que ante un profesor o una directora, en ese ejemplo. Uh-huh. Es decir, elegir el tipo de texto adecuado a la situación y el contexto. Bien. Cuando hablamos de texto, ya podemos remitir a lo que es la competencia textual, entonces. Esta competencia va a ser esa capacidad que nosotros vamos a tener de elegir justamente los textos adecuados que vamos a presentarle a los demás. Era un texto bien organizado. Teniendo en cuenta
teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, por ejemplo, también tiene en cuenta para poder desarrollar un texto que sea, como dijo, que sea comprensible para el interlocutor. Y nos faltaría desarrollar las últimas dos competencias, que son la pragmática y la competencia enciclopédica o cultural. Claro, la pragmática consiste, o sea, agarrar una determinada intencionalidad. Por ejemplo, yo te quiero convencer de un discurso político, por ejemplo, sería. Y la enciclopedia es un saber que tenemos todos, un saber cultural. Claro, Eso es lo que consiste en esta, sí. no sé ustedes qué pueden agregar. En la Claro, cuando enciclopédica. hablamos, Claro. ajá, Y esto tiene que saber con un saber personalizado, un saber propio, particular, tiene que ver con lo cultural. Es muy amplio esta competencia. claro, Bueno, la porque, porque esta competencia lo que va a hacer es que si nosotros tenemos una variedad digamos, una lingüística de forma diversa, nosotros vamos a poder emitir diversos enunciados de diferentes formas. Claro, Y bueno, piensa la que autora también. continuamente nos estamos desarrollando, adaptando, continuamente estamos instruyendo. Claro, yo había comentado que estas competencias lo que se busca es que uno vaya avanzando constantemente, o sea, evolucionando con estas competencias. Claro. Y la Y a idea medida es que que, nosotros vamos evolucionando y vamos avanzando con estas competencias, también podemos decir que estas competencias se van dando de forma constructiva, ¿no? y también, como decía, le planteaba la autora en el texto, que decía, esta competencia es lo que más se tienen que enseñar o lograr las habilidades en los alumnos. Porque antes, como que decía, se tenía en cuenta más lo lingüístico, y entonces como que se dejaba de lado las otras competencias. Y como dice, esta competencia enciclopédica, sí, cultural, tiene que ver con uno mismo, entonces es mejor si desarrollamos esta para desarrollarnos, para desempeñarnos en lo comunicacional de manera más ¿Y efectiva. cómo dicen ustedes que podemos hacer como para que estas competencias vayan avanzando? ¿Cómo podemos promover nosotros este avance de competencias? Y a través de texto, de diversos tipos de texto, mostrándole diferentes tipos de textos. De Y de que el circulación aprendizaje tenga social, un significado social. claro, de circulación Claro. social. Por ejemplo, el diario, el periódico, libros, Bueno, entonces tener diferentes. podríamos decir que tiene que tener un significado social y que tiene que ser una constante construcción de conocimiento, Sí. ¿no? Claro, y que aparte la enseñanza de la lengua anteriormente, como dijo Yoda, era algo que se tomaba al alumno como algo vacío. Sin embargo, ahora estamos en un paradigma más constructivista. Por Y eso, algo que decía la autora también, que esto excedería el aprendizaje de la lengua, como que lo más, y cada día, como que nosotros constantemente tenemos que ir ampliando esas competencias, claro, ahora justamente, desarrollando, sí, como son hablando, habilidades, claro, son constantemente ir habilidades. como enriqueciendo, pero no tomándole como algo vacío. Ahora comparto un video que es de Mafalda que va claro con el ejemplo que vimos recién. A ver. Tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, hoy, hoy. Mi mamá me mima. La felicito, señorita.
Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Bueno, trayendo esto, o sea, ahí se ve, la nena tiene competencias, entendió el texto, entendió, no es repetición, no, y por ahí lo que más te genera, no sé, lo que más resuena es como el docente es el saber, y el chico tiene que ahí escuchar, sin embargo ya tiene comprensión de texto, que a muchos nos cuesta desarrollar eso. ¿No? Hablo por vivencias propias. Y también tiene Claro, que acá se ver puede ver un con, enfoque tradicional, totalmente un enfoque exacto, tradicional, o un lo modelo, opuesto, digamos, o sea, lo opuesto a lo que se basa Marín, que es un aprendizaje constructivista. Entonces, está claro. claro. Tiene que ver este video con un modelo pedagógico, como dijo, tradicional, memorístico, repetitivo, conductual, y también con una práctica que ya tiene naturalizada ya lo docente en esa década y lo siguen viendo hoy en día. Y lo demás falta como que yo vi que, o sea, ella tiene otras competencias amplio, que mi mamá me mima, que no tiene ni un significado, ni tampoco tiene un sentido para ella, un sentido, sí, algo significativo para ella, ni tiene tampoco un sentido de un acto comunicativo, social, de circulación social. No Claro. es como relevante. Sí, y trayendo Claro, la ellos no última están parte, la construyendo. reacción de la profesora, cómo es esta parte del constructivismo, que es una palabra que atemoriza a los docentes muchas veces, Ujú. por como trajo la autora también, eh, todos los autores como Piaget, Sube, Vygotsky, todas estas teorías que traen ahora, en otra era, en otra época, otro paradigma, causarían temor, porque, ¿por Y qué? lo sigue, Y lo sigue. ¿Pero por qué? Porque Claro. es algo innovador, algo que no es fácil ser constructivista, como decía también la autora, que uno no por decir que soy constructivista, o no sé, voy a saber, ¿viste? Voy a ser constructivista, sino también a muchas personas, muchos docentes confundía el término constructivista por... pensando que dejándole solo el chico que resuelva solo la actividad, ya era conductivismo, no dejarle que él resuelva solo, no, no, se necesita, el niño siempre necesita de un otro para poder, no solo para poder aprender, sino para, sí, porque uno aprende con el otro. claro, Entonces, claro, sería como necesita de un andamiaje y el docente es ese tipo de andamiaje, que sí, también puede construir, como no, en el desarrollo, en el aprendizaje del alumno. y sí, por ahí Y consiste bueno, más en lo que estaba la autora trajo también, tener en esquemas premios, traer esquemas previos de conocimiento, tener en cuenta su posible zona de desarrollo próximo. No sé, yo querés agregar algo en esa parte. no, nada, que era, bueno, una enseñanza, aprendizaje que se da en la década del 60. Ujú. Tiene que ver con con la historia también, y también es sociopolítico de esa época. Y la autora en el libro, al principio, cuando ella comienza el libro, ella empieza con este modelo pedagógico tradicional, ¿viste? Pero ¿por qué? Para traernos, ¿viste? A volver a como repensar, porque la mayoría trajimos ese modelo tradicional de enseñanza, no, lo enseñaron de esa manera, y luego plantea con los siguientes, sí, con el siguiente enfoque comunicativo, es romper es, es romper romper ese modelo, mostrarles que hay otro tipo de modelo que es significativo, que es diferente. Claro, Con claro. eso planteo. Por ahí relacionando todo esto, lo que es la teoría constructivista, lo que teníamos también, el conductismo, todo esto, con la teoría de lo que es la lectura y la escritura,
como un proceso, Ujú, ¿no? Por ahí lo ujú, que trae la autora también, que se aprende a leer, leyendo, y escribir, escribiendo. Es ujú. una, o sea, el ser humano en sí siempre está continuamente enriqueciendo todo lo que dijimos en una primera instancia, las competencias. Ujú. Ella toma, digamos, ella toma como marco teórico la teoría del aprendizaje. Ay, no pasa nada. Claro, Ella como marco teórico lo toma esta teoría de la enseñanza de la lectura y la escritura. claro. Y también eh, después, bueno, decía que no, como dijimos, uno aprende a leer leyendo, uno aprende a escribir escribiendo. El docente, como dice, le tiene que dar propuesta al alumno para que pueda desarrollar eso, esa escritura, esas habilidades. Claro. Bueno, además también, como dijimos, este proceso de escritura y lectura, nosotros vamos constantemente, dice proceso porque constantemente nosotros nos estamos alfabetizando. ¿Entendés? Constantemente nosotros estamos aprendiendo, es un proceso, como digo, que se da de manera gradual, no se da de manera gradual. Y, y como vamos aprendiendo, vamos adquiriendo nuevas, no solamente, sí, De nuevas conocimiento, habilidades, sí, nuevas habilidades. Que esto también a su vez, estas habilidades se van complejizando también. A medida que vamos pasando las etapas, esto se va complejizando. Claro, por eso habla de un proceso, porque va a haber procedimientos y estrategias. claro, Ujú. lo que por ahí hace mucho hincapié la autora es ponerle un conflicto cognitivo, para que pueda Ujú. generar también interés o como en su momento Piaget también plantea la producción de conocimiento. Y sí, también proponerle un conflicto cognitivo le hace pensar, le hace reflexionar, le De hace... pensar que se acomode, que asimile y que tome propio, Ujú, y se transforme eso. Por eso, ujú. Bien. Y como último, podríamos presentarlo de la actividad que tenemos, la actividad que ¿te tenemos, parece? dale. La última, la actividad que proponemos es la lectura. A ver, ¿dónde está? A ver, un segundito.